guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria pues estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos, un redil habrá y solo nadie. Dios os guarde en su divino amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserve paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos, un redil habrá y solo nadie. Dios os guarde en su divino amor, os conduzca a su bandera, Dios conceda en gran manera de su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos, un redil habrá solo nadie. Dios os guarde en su divino amor, con su gracia os sostenga, hasta cuando Cristo venga, de su reino con gran esplendor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos, un redil habrá y solo nadie. Amén. Arrodillamos ahora. Bondadoso y amante Padre, hoy estamos de rodillas ante ti, Señor. Queremos ser un solo redil y una sola grey, Señor. Sabemos, Señor, que hay hermanos en distintas partes de este país y del mundo, Señor. Pero que tú unirás, Señor, en un solo redil, en una sola grey a tu pueblo, Señor. Amén. Pido por tu Espíritu Santo, Señor, por esa unidad, Señor. Señor, hoy nos presentamos ante tu altar de gracia, ante tu trono, Señor. Queremos, Señor, que tú perdones, Señor, nuestros pecados. Somos seres humanos falibles, Señor. Pero por los méritos de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que nos lave con su preciosa sangre. Amén. Y que esa sangre, Señor, nos dé el poder para poder guardar tus mandamientos, hacer tu voluntad, Señor, y vivir por fe en Cristo Jesús. Hoy te pido, Señor, que guardes a estos niños, que nos guardes, Señor, de las tentaciones, del maligno y del peligro, Señor. Que nos ayude, Señor, en nuestra senda, en nuestro caminar, Señor. Porque sabemos que nuestro sumo sacerdote intercede por nosotros allá en el santuario celestial, en el lugar santísimo, Señor. Sigue obrando, Señor, en nuestro favor. Y aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Señor, pedimos que la pueda terminar, Señor. Señor, si hay algo en nuestro corazón, en nuestra mente que está estorbando, que está atándonos, Señor, te pedimos hoy que nos liberte de eso, Señor.
que quite de nosotros todos malos pensamientos, Señor, y nos dé un pensamiento espiritual, Señor, donde tú puedas morar, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Amén. Hoy, Señor, pedimos también por este santo sábado, Señor, que va terminando, Señor, pero pedimos que, Señor, podamos guardarlo irreprensible, podamos santificarlo, podamos ser santos, Señor, podamos, Señor, reformarnos en el sábado, Señor. Porque, Señor, tu sábado es señal entre tu pueblo y es una señal que tú has dejado, Señor. Y gracias porque este sábado nos aparta de este mundo, Señor. Y hoy venimos a estudiar tu palabra y pedimos que tú seas nuestro maestro, que yo solamente sea, Señor, un medio, Señor. Y que, Señor, no soy digno de presentar esto, Señor, pero tú me has hecho digno, Señor, por medio de los méritos de Cristo, Señor. Capacítanos, Señor, y límpianos, Señor. Queremos estar limpios ante tu presencia, Señor. Te lo pido esto en nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes también a todas las personas que van a estar escuchando a través de la grabación, a través de los distintos dispositivos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. De hecho, que todos los temas de la Biblia son importantes y es una fuente inagotable de sabiduría, de conocimiento, de riqueza que podemos estudiarlo cada día más. Y hoy vamos a ver la mente de Cristo. Entonces, ahí no sé si llegan a ver una figura ahí ustedes. Cultivando la mente de Cristo. Cultivando la mente de Cristo. Dice, vamos a leer 2 Corintios 2:16. 2 Corintios 2:16. Primera dice. 1 Corintios 16, disculpen. ¿Tienen todos su Biblia, verdad? Sí. Amén. Amén. Bien. Entonces, ¿qué dice? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ahí nosotros que estamos viendo una figura, ¿verdad? La figura dice muchas cosas. Un niño, ¿verdad? Pensando cómo cultivar la mente de Cristo en ese niño. Yo pregunto, ¿los niños van a entender de profecía? Si se le instruye. Si se le instruye, pero de muy niño capaz que no, ¿verdad? Pero a medida que va desarrollándose, va a ir comprendiendo. Pero podemos hacer algo para cultivar la mente de Cristo en ellos. Sí. Y mucho podemos hacer para cultivar la mente de Cristo en ellos, desde muy pequeña edad. Y si nosotros cultivamos la mente de Cristo en ellos, cuando ellos sean grandes, van a poder ser fuertes en la fe, van a poder sobrellevar la vida cristiana. No se va a apartar del camino. No sé, ¿por qué dice? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará. Pero si desde niño ellos reciben una mente carnal, y a muchos les pasa que después de grande conocen la palabra, conocen el evangelio, ¿y qué resulta? Resulta en una prueba, en una lucha que tiene que tener esa persona para poder, ¿verdad?, desarrollar esa fe. Entonces, pero si nosotros ya cultivamos ya en él la mente de Cristo, a través de la palabra de Dios, a través de las oraciones, a través de la alabanza, entonces él va a crecer con una certeza. Y esa certeza en Cristo Jesús le ayuda a una vida de victoria en su fe.
Pero si crece con una mente carnal, él crece con una duda. Y esa duda, por más pequeña que sea, muchas veces termina desviándolo y llevándolo otra vez al mundo que sostener la fe y la salvación que él está buscando. Entonces, pero qué privilegio, ¿verdad? Que nosotros, dice, podemos tener la mente de Cristo. Amén. Y para tener la mente de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cultivar. Y vamos a ir estudiando, vamos a compartir, hermano. Este es un tema que es para compartir, para entender. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros necesitamos primero entender esto para después avanzar con profecías, con conocimiento, ¿verdad? Siguiente dice, vamos a ver 1 Corintios 2:14, ahí vamos a ir centrándonos, ¿verdad? Si alguien me puede leer con fuerte, nomás tiene que leer para que se escuche en la grabación. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice. Entonces, ¿cómo se entiende la cosa espiritual, Isa? Con la mente espiritual. Una mente espiritual. Con pensamiento. Y discerniendo también. Dice, ejemplo, si yo tengo una mente carnal, ¿puedo discernir lo espiritual? No. No. Porque lo espiritual hay que discernir con una mente espiritual. Porque si yo tengo una mente carnal, ¿qué digo las cosas espirituales? Que son una Locura. locura. Porque no percibe las cosas espiritualmente, sino que percibe carnalmente. Entonces, acá nosotros podemos hablar de dice, hay dos mentes. La Biblia nos habla que hay dos tipos de mente. La mente carnal y la mente espiritual. ¿Y cuál es la que nosotros tenemos que desarrollar? La mente espiritual. ¿Y cómo se desarrolla la mente carnal? Claro, viviendo carnalmente, ¿verdad? Porque el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son espirituales de Dios. Entonces hay que desarrollar la mente espiritual, hay que cultivar. Como nuestra naturaleza es tenemos una naturaleza caída, una inclinación, ¿verdad? Hacia lo carnal. Hacia lo carnal. Es para eso uno no necesita preparación, no necesita cultivar, sino que de por sí ya viene, ¿verdad? Pero para las cosas espirituales hay que cultivar, hay que hacer. Hay un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿pero qué nos dice el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo nos habla acá en Corintios, dice de que nosotros podemos tener la mente de Cristo. Y nos dice que para discernir las cosas espirituales tenemos que tener una mente espiritual. Porque si tenemos una mente carnal, vamos a lo espiritual vamos a llamar una locura. ¿Y cuántas veces, hermanos, nos pasa que queremos actuar por fe y las personas o nuestros amigos, nuestros familiares o amistades dicen, no, eso es una locura, no puedes dejar todo por fe? Entonces necesitamos discernir eso. Ejemplo, si yo le digo a una persona, voy a dejar este trabajo porque yo tengo que guardar el sábado, y resulta ser que ese trabajo me paga bien, entonces esa persona que piensa carnalmente, ¿qué va a decir? Es una locura. Es una locura lo que está haciendo. ¿Cómo vas a dejar eso por un día que no es que todo el mundo hace y no pasa nada? Pero las cosas espirituales hay que discernir espiritualmente, ¿verdad? Entonces dice, vamos a ir a Romanos 7. Romanos 7
Romanos 7 es un capítulo muy controvertido. Muy sacado fuera. Porque, y muchas veces que es muy sacado fuera de contexto. Como diciendo que nunca vamos a poder vencer al pecado. Que el pecado está en nosotros. Que el pecado mora en nosotros. Y eso es también lo que dice Pablo, ¿verdad? Pero debemos entender en qué contexto, en qué sentido lo está diciendo. Entonces dice Romanos 7:14, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 7:14? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Sí. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, la mente carnal, ¿a qué está sujeta? Al pecado. Al pecado. Una persona que ve en una pantalla todo el día cosas groseras, obscenas o cosas impuras, su mente va a estar vendida, lo carnal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mente carnal dice que está vendida al pecado, o el hombre carnal. Por lo tanto, no puede guardar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque él está vendido al pecado. No puede discernir. No puede discernir las cosas espirituales. Y en el 15 dice, ¿verdad? Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo está hablando acá en su condición de hombre carnal. Porque ¿quién fue Pablo antes de conocer a Cristo? Perseguidor de cristianos, un hombre carnal. Él está diciendo, yo era un hombre carnal. Él está tomando como un ejemplo suyo, ¿verdad? Para explicarle al hombre carnal qué es, cómo es. Entonces, él decía, yo era vendido al pecado. O sea, hay que entender muchas veces en qué contexto. ¿En qué contexto está hablando está Pablo? escribiendo? Porque Pablo no está escribiendo como diciendo, yo soy pecador y yo soy vendido al pecado. Yo era así. Entonces, por eso dice él, porque, En otro tiempo. ¿y qué dice el 16? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera, dice el 17, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, el hombre carnal no puede guardar la ley de Dios porque está vendido al pecado. Porque su mente es carnal, su naturaleza es carnal. Y él quiere obedecer la ley de Dios, pero no puede. Dice acá, ¿verdad? El 18. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hola. Mi abuelo. Entonces, nosotros vamos a ver, hermano, de que hay muchas personas que saben lo que tienen que hacer, el bien, pero no lo puede hacer porque está vendido al pecado. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántas veces ustedes van a ver gente que le puede cometer un hecho y si usted le pregunta si él quería hacer esto, él dice no, él sabe lo bien él sabe que no tenía que robar, pero ¿qué pasó? Robó.
Pero él sabe que entonces él no concibe cómo vencer eso. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces concluye el 24 y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque si esa es la situación, ¿quién lo va a librar? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. ¿Qué dice? Gracias doy a Dios porque Jesucristo es el que puede libertarle, puede librarle de ese cuerpo carnal, de esa mente carnal, para darle una mente espiritual. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Más con la carne, ¿a quién le servimos? A la ley del pecado. Con la mente sirvo a la ley de Dios. Más con la carne a la ley del pecado. Si yo quiero obedecer la ley de Dios de manera carnal, no lo voy a poder lograr. Por eso que la ley es santa, ¿verdad? Justa. Entonces tengo que discernir espiritualmente, ¿verdad? Entonces Pablo está hablando de una condición. No es que él está escribiendo, como le vuelvo a repetir, como que el pecado mora en él y como que él es pecador y aceptando que él nunca va a vencer el pecado, sino porque antes de conocer a Cristo él era un hombre carnal, vendido al pecado, perseguidor de cristianos, y él quería obedecer la ley, pero por su propia fuerza, como un hombre carnal. Él entonces empieza a escribir esa experiencia para tratar de explicar al hombre carnal que está llegando a Cristo, ¿verdad? Lo que era en otro tiempo antes de conocerlo a Cristo. Entonces él dice, yo era ese hombre carnal antes de conocer a Cristo. Y miserable de mí, dice, ¿quién me iba a librar de eso? Hasta que tuvo encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Y por eso dice, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Pablo cae del caballo, ¿qué le dice el Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y de ese momento él sufrió una transformación por medio de Cristo Jesús. Y entendió. Y entonces en el capítulo 8 él empieza, en el capítulo 7 Pablo empieza a explicar el hombre carnal. Y en el capítulo 8 empieza a explicar el hombre espiritual. En el capítulo 7 él dice, el hombre carnal está vendido al pecado, no puede vencer el pecado. Y en el capítulo 8 empieza a hablar viviendo en el espíritu. ¿Cuál sería una buena nueva? Dice Isaías 61, dice, el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Ahora, nuestra condición es que nosotros todos estamos vendidos al pecado. Porque ¿quién puede decir acá, yo no he pecado? Porque aquel que dice que no peca es mentiroso y la verdad no está en él. Y Pablo mismo dice de manera que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos. Entonces, hermano, no hay solución. Muy controvertido también eso, porque muchos
usan ese versículo también. Nunca vamos a dejar de pecar, o que los 144.000 no van a dejar de pecar. Pablo ahí está diciendo de que ninguno de los seres humanos tiene la condición de Cristo, que en vida, o sea, de que Cristo murió en la cruz no transgrediendo la ley de Dios. Entonces ahora dice, No que no vamos a dejar de pecar. ante esa situación, nosotros estamos cautivos de qué? ¿Cautivos en qué? Pecado. En el pecado. Estamos vendidos al pecado. Estamos presos, estamos en una cárcel y necesitamos que el Señor nos liberte, que nos libere de esa cautividad. Entonces las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Es que puede, en Cristo Jesús puede producir eso, ¿verdad? Porque el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, dice. ¿De quién se está hablando? De Cristo. De Jesucristo. Porque Porque me ungió y me ha enviado para qué, dice. para dar libertad. Para predicar buenas nuevas. Para darle la buena noticia. La buena noticia, hermano, es que hoy hay salvación para nosotros. Antes de esa condición carnal había perdición y muerte para nosotros. Pero por cuanto Cristo Se hizo hombre. se hizo hombre, fue ungido, y hoy viene a liberarnos de nuestra condición que estamos en la condena, restituyó la gloria de Dios, ¿verdad? Buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados del corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, ¿verdad? Ahora bien, Juan 14:30, ¿qué dice, verdad? Vamos a leer Juan 14:30. Juan 14:30, Jesús dice: ya no hablaré ya mucho con vosotros. ¿Quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? Jesús. Porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y él nada tiene en mí. ¿Qué significa que él nada tiene en mí? Que no tiene la mente de Satanás. Que nada. De que en la mente de Cristo no hay nada que Satanás pueda reclamar. Nada tiene en mí, también vamos a decir que no tiene nada que acusar Nada de qué acusar. a Cristo. Nada tiene en Ahora- mí como que no tienen. Pero ¿cómo está nuestra mente, hermano? ¿Hay algo que Satanás pueda acusarnos en nuestra mente? En nuestra condición, sí. Entonces, como vos tenés algo, hermano, Satanás empieza a extorsionarte. Vos hiciste algo, entonces me perteneces a mí. Tu corazón, tu mente te pertenece porque vos vivís de manera carnal. Ahora, ahí está el problema. Por eso Pablo dice que podemos llegar a tener Amén. la mente de Cristo. Ahí está el problema hoy día. ¿Qué es lo que hacen los psicólogos? Porque hay muchos suicidios. Muchos cometen muchos errores y se desesperan. Se encuentran acorralados. Satanás le hace un juego de mente y lo lleva a suicidarse. Y los psicólogos hoy día, ¿qué hacen? Quieren leer nuestra mente. Pero ahí Pablo nos dice que solamente Cristo puede libertarnos. Que solamente Cristo puede ayudarnos a sanar esa mente que nosotros tenemos. Este tema, hermano, es muy importante. Porque nosotros vemos cómo los tiempos se aceleran. Y más todavía está Y hoy, desde más pequeños, ya están queriendo tomar la mente. Porque sabe el diablo, muy ¿verdad?, cibernético de hoy día, muy de que digital. si toma la mente de esa criatura, ya está vendido al pecado.
El resto es cuestión de obedecer al amo a quien él eligió. De a partir de ahí. Entonces, Jesús dice de que había algo en la mente de Cristo que tuviera que ver con Satanás. No hay nada que ver. No hay nada. Y ahí lo llamó, por eso hay que atender. Ahí Jesús también lo llamó el príncipe de este mundo. Muchos cristianos también hasta hoy día siguen cometiendo errores en creer en política, entrar en otro asunto. Por ahí Cristo mismo dice que lastimosamente el príncipe de este mundo es Satanás. No tiene nada que ver con Cristo, lo espiritual. ¿Por qué dice? Porque Jesús enseñaba en la sinagoga. Marcos 1, 21 al 22. Vamos a leer ese. El Evangelio hay que leer. Marcos 1, 22. ¿Verdad? Entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque le enseñaba como quien tiene autoridad. Y no como los escribas. ¿Cómo enseñan los escribas? Los fariseos. Una mente carnal. Con hipocresía, con una mente carnal. Diciendo que tiene amor, pero niegan su eficacia. Con su boca dice una cosa y con sus hechos hace totalmente diferente a lo que dice. Pero acá dice, pero Cristo dice, enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué tenía Cristo esa autoridad? Ese lo dio el Padre. Lo dio el Padre. Porque en la mente de Cristo no había nada que Satanás pudiera reclamar. Entonces, cuando Cristo enseñaba con autoridad. No podía el diablo venir a acusarlo a él, ¿verdad? Porque no hay nada en la mente de Cristo de qué acusarlo. Entonces, cuando Cristo nos perdona, si nosotros confesamos nuestros pecados, si nosotros nos arrepentimos, confesamos, nos apartamos de nuestros pecados, Cristo nos perdona, nos limpia de toda maldad, nos renueva la mente. Esa mente carnal que teníamos se convierte en una mente espiritual. Entonces ese hombre viejo muere y todo es hecho nuevo, dice, porque en Cristo Jesús somos una nueva criatura, dice el apóstol Pablo. Entonces Cristo quiere darte su mente en ese momento. Pero el diablo va a reclamar. Juancito, Dionisio, el mío, pero Cristo, como nuestro abogado, como nuestro intercesor, así, él confesó, se arrepintió, se apartó y yo lo perdoné. Cristo dijo, ahí viene el acusador de mis hermanos. Pero ¿qué había, dice, dentro de la sinagoga? En el mismo capítulo de Marcos 1, pero había en la sinagoga uno de ellos, un hombre con espíritu inmundo, que dio voces. Hermano, ¿cómo es un hombre con un espíritu inmundo? ¿Cómo se imagina? O sea, a la escritura, ¿a quién le está llamando acá un hombre con espíritu inmundo? Un hombre carnal. Un hombre que está poseído por el diablo, ¿verdad? Porque acá en el 24 dice, diciendo, ¿qué tiene contra nosotros Jesús de Nazaret? Has venido para destruirnos. Entonces era un hombre que está poseído por el diablo. Y muchas veces nosotros leemos este pasaje y
Nos transportamos en ese tiempo y es solamente para este tiempo. Pero ¿y cuántas personas están poseídas por el vicio, por las drogas, por el alcohol, por un pecado que prácticamente están poseídos por el mismo diablo? Porque ese pecado lo lleva a cometer un hecho, le lleva a apartarse del camino y luego se lamenta. Es más, cuando hoy día la sociedad necesita conocer y entregarse a Cristo. Es más, hoy día también podemos ir más allá. Hay varios hermanos también que dicen ser adventistas, que conocen el mensaje, que también están poseídos lastimosamente, porque hoy día hay varios grupos que niegan al Espíritu Santo. Entonces esos hermanos lastimosamente cruzan esa frontera, esa línea, donde Dios no estableció, no dijo que investiguemos sobre él, que no entremos en ese trío celestial sagrado, sino que estudiemos temas que es para nuestra salvación, no que estudiemos esos temas sagrados. Entonces, lastimosamente hoy día vemos otra vez como en la antigüedad también los mismos errores, los mismos pecados que se cometieron. Sí. Entonces dice, ¿qué había dentro de la sinagoga? Entonces un hombre con un espíritu inmundo. Y en el 27 dice, versículo 27, y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Por qué con autoridad? Porque en la mente de Cristo no había nada lo que el príncipe de este mundo podía reclamar. También, ¿por qué dice con autoridad? Porque Cristo vivía lo que predicaba. Cristo era obediente a esa ley. Y también porque obviamente Cristo fue el autor y consumador de la Sagrada Escritura. Por eso él hablaba con tanta autoridad. Entonces dice, pero había un hombre que daban voces, dice, un hombre de la sinagoga. En el 24 dice, ¿pueden los espíritus inmundos creer en Jesús? ¿Creen? ¿Esos espíritus saben quién es Jesús? Sí, por eso le dijeron, vienes a decir. Pues acá en el 24 dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. ¿Cómo lo llaman? El Santo de Dios. Si hay algo de que hay que tener miedo, es que Satanás conoce más que todos nosotros la Escritura. Sé quién eres, el Él Santo vivió de con Dios. Dios en el cielo. ¿Cuántas veces nosotros tratamos con mucha irreverencia los temas espirituales y no le damos la debida importancia? Pero acá el príncipe, o no reconocemos a Jesús. Necesitamos conocerle a Jesús. Porque acá el diablo dice, sé quién eres. Por eso el mensaje de los tres ángeles dice, empieza, teme a Dios y dale gloria, dice el mensaje. O sea, lo primero que nos aconseja el siervo de Dios es temer a Dios y darle la gloria, porque la hora y empieza ya a decir. Entonces nosotros necesitamos comprender quién es Jesús, que Jesús es el Santo de Dios. El Creador. Y que en Juan 8 tenemos otro pasaje. Juan 8:31. El Tito dice la verdad, ojalá libre. El 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en él, porque había judíos que no había creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quién es el único que puede traer libertad? Cristo. Es Jesús, es Cristo.
Hay pecado que a lo mejor no, hay pecado que no podemos vencer. ¿Quién es el que puede realmente ayudarnos a vencer ese pecado? Es Cristo Jesús. Y si no estoy venciendo ese pecado, Es porque no te ¿es por culpa de Dios o por culpa mía? O porque Pablo dice que el Evangelio tiene poder. Ya es mi problema que no me estoy agarrando. O no le estoy entregando mi mente, mi corazón a Cristo, por el cual yo no puedo vencer ese pecado. El 32 dice, y conoceréis la verdad, Y la verdad os hará libre. y la verdad os hará. No como quien Pilato que dice, ¿quién es la verdad? ¿Y qué es? ¿O quién es la verdad? Y cuando Jesús le iba a explicar, se retiró de ese lugar. Y la verdad estaba delante de Jesús. Era Jesús. Pilato, hermano, sabía. Y su señora sabía quién era el ser que estaba delante de ellos. Ellos sabían. Y Dios Pero sabía pesó más lo carnal que lo espiritual. Pilato pensó más en esa comodidad, en ese palacio, en todo lo que él tenía y lo que iba a decir por él el príncipe. Entonces él decidió obedecer a eso que obedecer a Cristo. Pero estaba escrito también, pero Pilato podía haber rechazado crucificar al Hijo de Dios y ser salvo. La pregunta es, ¿quién trajo libertad entonces a ese cautivo, a ese endemoniado? Ahí en Marcos 1:25 dice que Jesús reprendió al demonio y le dijo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, dice, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Entonces, al salir el espíritu inmundo, el hombre se sintió liberado. ¿Cuántos de nosotros conocemos muchas personas que no están libres? Parece que están en esas jaulas, presos espirituales, morales, carnales, vicios. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo es que no puede librarse de eso? ¿Cómo es que no puede vencer eso? El único que puede dar libertad es Jesucristo. Juan 8:33 dice, le respondieron los judíos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Muchos de nosotros estamos caminando libremente. Impresionante. No vivimos en la cárcel, ¿verdad? Ni somos esclavos, humanamente hablando, pero ¿Cómo ir más allá? Muchos decimos, somos adventistas de años y conocemos el mensaje. O sea, conocemos el mensaje adventista, podemos decir. Pero uno es ser adventista de años, conocer el mensaje, y otra cosa es entender y caminar y vivir y predicar el mensaje. Porque imagínate vos que los judíos, teniendo toda la profecía de que Cristo tenía que venir en ese tiempo, no conocieron a Cristo. Ellos hacían un ritual, seguían cada día el cordero, el sacrificio de Cristo, representaba a Cristo. Igual así, no conocieron que era Cristo. entonces Jesús les respondió y le dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo lo que comenta. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Porque el esclavo no es el heredero, el hijo sí es el heredero. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En otra palabra, Jesús le está diciendo a los judíos, si ustedes creen mi palabra,
verdaderamente van a ser libres. Ahora, ¿cómo estaba Pablo cuando escribió Romanos 7, 19, 23? Vamos a leer ese pasaje, ¿verdad? ¿Qué condición? ¿En qué condición estaba él? ¿Cómo dice? Porque no hago el bien que quiero. Todos nosotros sabemos el bien que tenemos que hacer. Pero no hacemos. ¿Por qué no hacemos? Porque vivimos carnalmente. Sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Sino que el pecado es lo que gobierna su vida. El pecado ha hecho metástasis en su cuerpo. Y ha tomado su miembro, ha tomado su mente. Entonces él, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuántas personas quieren vencer el pecado? Quiere salirse de esa situación, pero no quiere entregarse a Cristo. Porque hay un orgullo que le impide entregarse a Cristo. Porque ¿qué dirán? ¿Qué pensarán de mí? Le importa más lo que van a decir los hombres antes que seguir a Cristo. Porque Nicodemo se fue junto a Jesús de noche. ¿Por qué se fue junto a Jesús de noche? Y disfrazado para que no le reconocieran. Porque a él le importaba más lo que los hombres iban a pensar de él o su posición social. Pero ¿qué Jesús le dijo? Necesita nacer de nuevo. Como un maestro de la ley. Tú eres maestro de la ley y no entiendes esto. Y hoy muchos de nosotros estamos en esa misma condición. Que no te vean con el hermano Dionisio porque... Accidente. ¿Por qué? O que no te vean con él. No es cierto, no, es que no tiene, con Jesús es que tiene que estar con la persona. Con Cristo Jesús. Hay otra ley que el mal está en mí, dice. Porque según el hombre interior, porque cuando Pablo perseguía a los cristianos, ¿qué le estaba pensando que estaba haciendo? Bien. Para Que Pablo estaba estaba rindiendo bien. culto a Dios. Pablo hacía de todo corazón, de toda sinceridad. Entonces él dice, yo actuaba como un hombre carnal. Pero cuando él tuvo ese encuentro con Cristo, Pablo, ¿fue convertido o fue convencido? Convertido. Convertido. Ya ese viejo Pablo, su nombre antes, ¿cómo era? Saulo. Saulo. ¿Y ahora cómo es? Pablo. Cambió. Se vieron como muchas veces cuando nosotros tomamos esto en forma, los fariseos enseñaban como hoy enseñan, diciéndote, no, el pecado está en ti, mora, te gobierna, no hay esperanza para ti, naciste en esa condición y vas a morir en esa condición. Como vivir pecando, explico, bueno. Pero no es lo que Pablo dice o enseña. Porque Pablo, luego vamos a ver en capítulo 8 en Romanos, primero explica la condición del hombre carnal, vendido al pecado. Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi miembro, que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí. Entonces,
El hombre carnal dice que le lleva a la ley del pecado. ¿Y cómo describía Pablo su condición? Romanos 7:24 dice, miserable de mí. Miserables. Porque es así como uno se siente cuando está vendido al pecado. Pablo reconoce su condición. Pero ¿qué sería si un hombre no reconoce su condición? Va a decir que No soy miserable. Pablo ahí Porque ya la Odisea le- dice que no reconoce su condición. La Odisea dice se cree rico, que no tiene necesidad de nada, que él tiene todo. conoce todo. Por eso Pero, digo, en cambio mucho dice, van en ti, pobre, María, dice conocer todo. Miserable, desnudo y desventurado. Entonces, cuando el hombre acepta que es pecador, acepta su condición, entonces he aquí la necesidad de un Salvador. Pero si yo no acepto mi condición, si yo no acepto mi pecado, mi necesidad, entonces yo en mi interior yo no necesito un Salvador, porque estoy bien así en mi pecado. Déjenme vivir en mi pecado porque estoy bien así. Solamente aquel hombre que reconoce su pecado, su condición, necesita de un Salvador. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En esa condición en que estaba. Y cuando tuvo el encuentro con Jesús, le dice, gracias doy a Jesús. Que tuvo ese encuentro con Cristo Jesús. Así que yo mismo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios. Si tenemos la mente de Cristo, vamos a servir a la ley de Dios. Pero una mente carnal sirve a la ley del pecado. Lógicamente, hermano, si mi enseñanza es carnal, entonces, ¿qué le estoy enseñando a usted? La ley del pecado. Aunque esa enseñanza carnal esté arropada de la Biblia, de espíritu de profecía, pero si el principio es el mismo, a lo único que le va a llevar a la persona es a pecar, a vivir carnalmente. Pero si enseñamos las cosas espirituales, dice, vamos a... Ahora, ¿cuántos pensamientos había en la mente de Pablo? Dice, ¿verdad? Romanos 7:25 decía él, que ya leímos todo, ¿verdad? Romanos 8:5 dice, en Romanos 8 dice, 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque los que son de la carne, ¿qué piensa dice? ¿Y cuáles son las cosas de la carne? A ver, Gálatas 5, vamos a Gálatas 5, 16. Las obras de la carne. Dejen nomás ahí su marcado ahí en Romanos 8 porque vamos a volver otra vez ahí. Romanos 5, Gálatas 5, 16. Dice, digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Dice, ¿qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, ¿qué es lo de ser la carne entonces? Un resumen, lo de ser la carne es la transgresión de la ley, ¿verdad? Por tales cosas no hay ley, dice el Señor. Sí. Entonces dice, ¿y dónde? Entonces acá dice Pablo, que manifiestas son las obras de la carne y que las obras de la carne son enemistad contra el Espíritu. Es la obra del Espíritu. ¿Y cuándo fue que Dios puso esa enemistad? En Génesis 3:15, ¿verdad? Y pondré enemistad entre ti Y la simiente de la mujer. Entonces, esa enemistad, por eso hoy decíamos a la mañana que cuando nosotros tenemos pruebas, luchas, es porque estamos haciendo la obra de Dios. Porque si hacemos la obra de este mundo, A nadie le va a a molestar. nadie le va a molestar. Pero como hay una enemistad entre el hombre carnal y el hombre espiritual, siempre va a haber esa enemistad. Entonces dice Romanos 8:7, vamos a traer Romanos 8:7, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice, ¿verdad? Entonces, si yo cultivo la mente carnal, nunca voy a poder obedecer la ley de Dios, ni tampoco voy a poder. Pero si yo cultivo una mente espiritual, si yo vivo en el Espíritu, ahí vamos a ver, ¿verdad? Sí puedo obedecer. Romanos 8:8, que dice ahí: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué dice ahí? Que no pueden agradar a Dios. ¿A quién agradan los que viven según la carne? A los hombres y al diablo. Pero no puede agradarle a Dios. Pero los que viven en el Espíritu, ¿a quién le agrada? A Dios. Pero ¿a quién no le agrada lo que vive en el Espíritu? Al diablo. Entonces, hermano, en cada acción que nosotros emprendamos, debemos decir: ¿este es una mente carnal o una mente espiritual? Porque si es una mente carnal, voy a agradarle al diablo. Esta operación que voy a hacer, esta ganancia deshonesta que voy a hacer, ¿a quién lo voy a agradar? Al enemigo, al diablo. Pero este amor al prójimo que voy a hacer, ¿a quién le voy a agradar? A Dios. A Dios. Ah, no, pero vos te reunías ahí los sábados y en vez de estar trabajando, estás ahí perdiendo dinero. Pero yo vengo los sábados, estudio la palabra de Dios. ¿A quién le agrado? A Dios. Pero el mundo me dice no. Entonces dice, y la pregunta es: ¿se puede vencer el pecado? Se puede. Y ahí Pablo entra en Romanos 8, ¿verdad? Romanos 7 ya estudiamos.
la condición del hombre carnal. Ahora en Romanos 8, Pablo se explaya y habla de la condición del hombre espiritual. ¿Y qué dice en Romanos 8, 1? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo es claro ahí, dice que ninguna condenación hay para las personas que andan del Espíritu. Pero hoy, ¿qué nos dice? No puedes vivir conforme al Espíritu. Estás condenado. Hagas lo que hagas, ya estás condenado. Pero acá Pablo dice que no hay ninguna condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a traer Marcos 1, hermano. Marcos. Dime afirmación. Marcos. Marcos 1 dice, 1:32 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se volcó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. ¿Qué estaba haciendo? Estaba sanando, estaba echando demonios, estaba libertando a las personas. El único que podía libertar era Jesús. Pero ahí arriba, un poco más arriba dice, al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón, Andrés con Jacob y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y lo tomó de la mano y la levantó, inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. ¿Qué hizo inmediatamente la suegra de Pedro? Le servía. El bien. ¿De dónde te sacó Jesucristo? ¿De dónde Jesús nos rescató a nosotros? Del pecado. ¿Y a quién tenemos que servirle? A Dios. La suegra de Pedro actuó en forma carnal o espiritual. 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 Pero muchas personas hoy actúan en forma carnal, les sana a Cristo y no quieren servirle a Cristo. Ya estoy sano, puedo trabajar, puedo hacer esto, puedo prosperar, puedo hacer aquello. Entonces empieza a gastarse y a desgastarse en las cosas mundanales y no sirviéndole a Cristo. Y el hombre espiritual se empieza a gastar y desgastarse sirviéndole a Jesucristo. Y eso le produce un gozo porque él está sirviendo a quien le libertó. Entonces dice, el 8.2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Del pecado, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, dice, ¿de qué le ha librado? De la ley del pecado. ¿Y cuál era la ley del pecado? La mente carnal. Dice, porque acá dice en 7:25 dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Así como Dios tiene su ley, el pecado también tiene su ley. El principio. Entonces dice, con la carne a la ley del pecado. Me ha librado de la ley del pecado. Cuando Pablo dice que me ha librado de la ley del pecado, lo que está librándole es de
hombre carnal y de la muerte. Es increíble, dice que la mente humana puede ser la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos tener la mente de Cristo? Colosenses 1:27, ¿verdad? Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo Jesús en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ¿cómo podemos tener la mente de Cristo? Cristo Jesús en vosotros, en nosotros, que es la esperanza de gloria. Ahora, ¿cómo sería si Cristo es en mí, en nosotros? Viviría para Cristo, le serviría a Cristo, ¿verdad? Como decía Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, como Pablo dice en Romanos 1, dice, y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿De dónde tenía Pablo su poder? ¿Verdad? Entonces, en el camino a Cristo, en la página 73-75 dice, si la gente si miraban a Cristo, dice, los apóstoles tenían la mente de Cristo. ¿Cómo digo? Si miraban a Cristo, los apóstoles tenían la mente de Cristo. Contemplaba. Los apóstoles vivieron con Cristo durante 3 años y medio durante su ministerio, ¿verdad? Y cuando Cristo fue juzgado, ¿verdad? ¿Quién era que lo negó ahí? Pedro. Pero una que le acusaba, que le dijo, tú eres uno de ellos. ¿Por qué? Porque habla como ellos, tu semblante es como ellos. Porque le reconocieron que habían estado con Jesús. Entonces, las personas al mirar a los apóstoles estaban mirándole a Cristo. Dice, Camino a Cristo, página 33-35. La luz, el amor y el poder de la presencia de Cristo resplandecían de tal manera que por medio de ellos, que los hombres al mirarlo se maravillaban y al fin los reconocían que eran de los que habían estado con Jesús. Entonces dice, el mensaje llevado en el amor de Cristo, teniendo siempre ante nosotros el valor de las almas, arrancaría hasta incluso de los mundanos el reconocimiento, son como Jesús. Si nosotros contemplamos a Jesús, estamos en la presencia de Cristo, cuando nosotros salimos a enseñarle a la gente, ¿verdad? Ellos van a decir, pero estos son como un enviado de Dios, son como Jesús. Porque no te das cuenta de su manera de hablar, de su manera de vestir, de lo que tiene en la mente, todo. Muy cierto, ser semejante a Jesús. Ser semejante. ¿Quién fue el que más pareció a Cristo? Fue Juan, el apóstol Juan. Juan fue el que más pareció a Cristo en todo. ¿Y cómo fue Juan cuando llegó hasta Cristo? Dice la Biblia, hijo del trueno. Pero ¿cómo murió Juan? Fue el discípulo amado. Juan fue el mayor ejemplo que existe, dice la hermana Elena, que Juan fue el mayor ejemplo de que también nosotros podemos llegar a contemplar a Cristo, a cambiar, a transformar ese carácter. Porque Juan dice que se pasaba horas y horas contemplando al Maestro. Juan dice que Cristo predicaba y él seguía a Cristo, él estaba y vivía con Cristo. Entonces el espíritu de profecía dice Camino a Cristo. Cuando la gente contemplaba a los apóstoles, podía ver el rostro de Jesús a través de los apóstoles. Veían. ¿Se acuerdan cuando Esteban murió?
Entonces no podía resistirle, ¿verdad? Con la sabiduría que hablaba. Y al mirar su rostro, dice que era como resplandecía. Y dijo la misma palabra que Cristo dijo en la cruz. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué dijo la misma palabra? Porque era semejante a Jesús. Porque si a mí me tiraba una piedra, a lo mejor le devolvía con otra piedra. Porque ese es el hombre carnal. El hombre carnal recibe un golpe y devuelve con otro golpe. Pero Esteban estaba recibiendo piedras, y no eran piedras chiquititas, sino que eran piedras que le estaban dando la muerte. Y muchos se pueden imaginar que Esteban iba a morir ahí vociferando. No. Él murió y dice: Señor, de rodillas, no le tenga en cuenta este pecado. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Qué sorpresa va a haber en el cielo, hermano, cuando Esteban resucite Y se encuentre con Saulo. y se dé la vuelta y se encuentre con Saulo, con Pablo. Aquel que estaba consintiendo su muerte. Por eso dice Pablo, las cosas espirituales hay que discernirlo espiritualmente. Porque un hombre carnal, ¿qué va a decir? ¿Pero qué te hace aquí? Si él no puede estar aquí. Y me apena mucho, hermano, entre hermanos adventistas que no se perdonan, que no se hablan, y peor si son vecinos, peor si son parientes. ¿Y cómo es que pretendemos ir al cielo si es que seguimos todavía con una mente carnal? En Juan 17:17 dice: ¿qué dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en la segunda cita, en el versículo dice: nos incluye a nosotros, y son como Cristo. Dice. Y el 18 que dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en la palabra de ellos. Imagínense la oración que dice ahí: santifícalo en tu palabra, porque tu palabra es verdad, dice el Cristo. Y los antitrinitarios hoy día dicen, hay muchas personas que dicen que la Biblia es apócrifa. Por eso, hermano, hay que saber entender, comprender la palabra de Dios, porque muchos no entienden la palabra de Dios y quieren enseñar. Por eso ahí dice la palabra: y tu palabra, o sea, Dios, Cristo mismo santificó esa palabra. O sea, todo lo que está escrito en la Biblia es santo, no es palabra de un ser humano. Ahora bien, ¿la mente de Cristo de quién es? De De Dios Padre. ¿Por qué dice? La mente del Padre. Juan 5:19. ¿Qué dice? Respondiendo entonces Jesús y le dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre.
Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué le dijo a Felipe? Felipe, tanto tiempo he estado conmigo, tú me dices, muéstrame al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre, ¿verdad? Entonces, Dios Hijo, Dios Padre y Espíritu Santo son una persona en mente, propósito, carácter. No son tres Entonces, son diferentes. Pero la trabajan mente de para- Cristo es la mente del Padre. Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, que acabe su obra. Cuando le estaba buscando a su hermano y su mamá, ¿qué le dijo? Mi hermana y mi madre son Los que hacen la voluntad de Dios. Y cuando su mamá le buscase desesperadamente, cuando lo perdió en el templo, dice, ¿por qué me buscas si estoy en el negocio de mi padre? Entonces, en Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Lucas 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, la mente del Padre, del Espíritu Santo y la mente de Cristo Jesús son una misma mente, unidos. No sé cómo Así parece. como una familia tiene que ser una misma mente. ¿Cómo es que Cristo es glorificado entonces? Vamos a Juan 17, ¿verdad? Diecisiete, 9 dice, ¿verdad? Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. ¿De quién está orando? ¿Por quién está orando? Por nosotros, por todos los que van a ser unidos a su pueblo. Porque dice, no es por lo que me diste, o sea que, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. ¿Cómo es que Cristo es glorificado en nosotros? Que vivamos, que cumplamos su mandamiento, que vivamos. Cristo está diciendo, he sido glorificado en ellos, porque ellos son uno en mí y Llevan yo la vida que en yo ellos. llevé. Ellos tienen la mente de Cristo. Y cuando nosotros tengamos la mente de Cristo, entonces Cristo Jesús es glorificado en nuestras vidas. Por eso digo, muchos Porque las personas van a decir, gloria a Dios que me ha enviado este mensajero para traerme buenas nuevas de salvación. ¿Quién hace hoy día eso? El regalo más grande, más precioso que te puedan dar, hermano, es el mensaje de salvación. No hay nada que se pueda, no hay riqueza que se pueda comparar con eso. Porque la vida eterna no tiene precio. Entonces dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. No ruego que lo quite del mundo, sino que lo guarde del mal. Porque en el mundo vamos a testificar de Cristo Jesús. Por eso el mensaje tercero, aunque le teme a Dios y darle gloria, porque nosotros glorificamos, damos gloria a Cristo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, en otras palabras, Jesús le está diciendo, no son carnales, son espirituales. Pero viven en este mundo. Porque yo tampoco soy carnal, tampoco soy de este mundo. carnal. Por eso Cristo decía mucho, mi De este reino mundo. no es de este mundo. Y la gloria que me diste, ¿por qué el Padre era glorificado en Cristo? Porque tenía una misma mente.
Entonces dice, y la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno en mí, así como nosotros somos uno. Imagínense, uno, Cristo quiere que sus discípulos sean uno, Como el Padre es el uno con Espíritu, Cristo Jesús. Cristo, el Espíritu Santo son uno. ¿Y qué pasa si es que no podemos llegar a ser uno con Cristo Jesús? ¿Podemos tener la mente de Cristo? ¿Queremos tener la mente de Cristo? Yo también quiero, hermano. Vamos a pedirle a Jesús, al Espíritu Santo, para que nos ayude a tener la mente de Cristo. En el 16 dice, en el 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. En Testimonio para la Iglesia, página 31 y 56, 156, dice así. Testimonio número 31, página 156. Todo lo que Cristo fue para sus primeros discípulos, desea hacerlo para sus hijos hoy. Fue en su última oración que elevó, estando junto al pequeño grupo reunido alrededor suyo, dijo: no ruego solamente por estos, sino por aquellos también que han de creer en mí por medio de las palabras de ellos. O sea, Jesús estaba orando por sus discípulos y esa oración se extendía hasta nosotros, a los que iban a creer también en su palabra hoy día. Como el Padre uno oró por nosotros, dice, y pidió que fuésemos uno con Él, como Él es uno con el Padre. Podemos decir amén, ¿verdad? Amén. Cuán preciosa unión. El Salvador había dicho de sí mismo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo. El Padre morando en mí hace las cosas. Si Cristo está en nuestro corazón, obrará en nosotros. Amén. Sabiendo, hermano, que este mundo va a perecer, que va a terminar todo, tenemos que vivir en Cristo Jesús. Amén. No podemos seguir confiando en este mundo, porque el mundo, ¿quién lo gobierna? Satanás. Satanás. ¿A través de quiénes? De hombres. Pero esos hombres son espirituales o son carnales. Y nosotros somos espirituales o somos carnales. Debemos ser espirituales. Debemos ser espirituales. ¿Y podemos confiar en hombres carnales? No. ¿Sí o no? Sencillo es la ecuación. Dice, ahora mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. ¿A qué debemos tratar de llegar? A la perfección en Cristo. En Cristo. Ahora que Él está intercediendo por nosotros. Y lógicamente el enemigo, hermano, no va a querer que nosotros seamos espirituales. Va a atacarnos para que nosotros seamos carnales. Va a estorbar. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. ¿Y cuántas veces Satanás salta en nuestros pensamientos? Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. ¿Qué encuentra Satanás en el corazón humano? Dice, algún asidero, algún pecado de los cuales Él nos puede acusar y dice, no, tú me perteneces, tú eres mío. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. La tentación se fortalece por algún deseo. Y ese deseo no está conforme a la voluntad de Dios. Cuando Eva miró el fruto, dice que la deseó y luego la codició. Y ese deseo no estaba conforme a la voluntad de Dios. Entonces, dice,
Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo. ¿Quién declaró? Cristo. Y si Cristo declaró, ¿puedo confiar en su palabra? Amén. Dice, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. ¿Tiene algo el príncipe de este mundo en Cristo Jesús? No. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Entonces Cristo me puede dar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que debe encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Amén. Amén. Es mi deseo y mi oración, entonces, hermanos, que podamos reflexionar en Romanos 8, vivir en el Espíritu. Y en Gálatas 5, ¿verdad? Encontramos los frutos del Espíritu. Gálatas 5 dice: dice, más el fruto del Espíritu dice es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice. Porque el hombre espiritual Vive espiritualmente. obedece a la ley de Dios. Entonces, que nuestra oración sea, hermanos, de tener la mente de Cristo. Amén. Si tal vez muchos hoy no presentan este tema, porque se les ha enseñado que no pueden llegar a tener la mente de Cristo. Y que esto es un tema imposible para el hombre carnal. Pero para el hombre espiritual que se entrega a Cristo, como dice la palabra de Dios, para el hombre es cosa imposible, pero para Dios todo es imposible. Vamos a cantar este para terminar. Cristo doy mi campo, Cristo la alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, que soy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jamás dolor ni agravios enlutarán mi mente, refrescanse mis labios con aguas de su fuente. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, soy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Su amor me ha bendecido
y alegra el alma mía, su nombre es el oído, dulcísima armonía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, estoy de anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Me gozo en alabarte, y cuando deje el suelo, por siempre de exaltarme con ángeles del cielo. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Amén. Amén. Voy a pedir a la hermana Miriam para que nos despida en oración. Padre eterno que está en los santos cielos, agradeciéndote, Señor, por estos momentos que hemos compartido tu santa palabra, hemos aprendido mucho, Señor Dios, y te lo pedimos, Señor, que lo grabemos en nuestra mente, en nuestro corazón, así también para compartir con otros que no conocen, Señor. Gracias te damos por este santo sábado que nos ofrece, Señor Dios, dándonos salud, dándonos fuerza. Y te pedimos por todos nuestros hermanos también que estarán reuniendo y por despedir este santo día en pocas horas, Señor Dios, por cada uno de ellos. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos brindas. Bendice este hogar, a la hermana, a su esposa, a sus hijos, también a todos los hermanos que están participando con nosotros, a cada uno con su familia. Que tú los bendigas con el gran poder de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre, porque tú nos amas a pesar de ser con nosotros. Y todo lo que hemos aprendido hoy lo podamos poner en práctica primeramente en forma personal, Señor. Gracias por todo lo que tú nos brindas, Señor. Despide este grupo pequeño, Señor, con su gran amor y tu misericordia. Gracias te damos porque hemos compartido el pan de vida esta mañana, esta tarde, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el santísimo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Amén.